Muy buenos días para todos y todas a este nuevo capítulo de Matriz de Opinión con la ayuda estratégica del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral y el Desarrollo Técnico de CA Estudios. Tenemos nuevamente a nuestro invitado de cabecera, Gonzalo Dinamarca, para hablar sobre la carrera en el Ártico. Muy buenos días, Gonzalo, ¿cómo te encuentras? Hola, Daniel, todo bien, gracias por la invitación. Es un gusto tenerte de vuelta acá en Matriz de Opinión. Les recuerdo a la comunidad que este podcast tiene por objeto el estudio de las relaciones internacionales, la geopolítica y la política exterior. Hoy nos convoca un tema muy particular de la escena internacional que tiene que ver con la carrera en el Ártico. En ese sentido, ¿cómo podríamos pensar esta situación, Gonzalo? Bien, la carrera del Ártico realmente comenzó hace muy poquito nuevamente, ¿sí? Podríamos resumirlo como bastante compleja, pero diferenciarlo de la complejidad que tiene Medio Oriente. Medio Oriente se caracteriza principalmente por presentar tres escenarios, tres situaciones distintas a lo que es el Ártico, que parte justamente de lo que es el desarrollo tecnológico militar, también podríamos meter ahí, de bajo costo, donde tenés armamentos como los misiles, las armas de fuego, o por ejemplo los drones, que son de bajo costo, que están planificados para que sean destruidos o sean utilizados una sola vez. Por otro lado, tenemos la cuestión religiosa histórica, ¿sí? Donde una región podríamos decir que es una de las cunas de la civilización y se caracteriza por también tener un enfrentamiento religioso en la región, tanto por tema judío, cristiano y islamista. Entonces tenemos un escenario ahí también que a esto justamente, que ahí bueno, destaca justamente el tema de Israel-Palestina, donde ambos se reclaman tanto por lo histórico como religioso, donde Israel dice que tiene reclamaciones dentro del territorio por temas de la Biblia, de los escritos, mientras que Palestina lo reclama por descubrimientos arqueológicos, diferentes cualidades que se caracterizan ahí. Y después tenemos el tema de los actores que juegan en el tablero, que es el tema de los proxies, por ejemplo, en Oriente Medio, donde tenés actores como diferentes grupos, minorías que son llamados los proxies, que son, por ejemplo, los kurdos, los hutíes y demás, que son financiados por grandes estados que no entran en confrontación directa o choques fuertes, como es en el caso de Irán, Israel y Turquía. En cambio, el Ártico es complejo, pero tiene una matriz completamente distinta, más allá del tema climático, claramente. Y por un lado es el tema de tecnología de vanguardia, tanto en tecnología civil de infraestructura, como también el tema militar. Ahí tenemos tecnología de vanguardia que está desarrollada de gran costo, tanto porque está caracterizada para que sirva a largo plazo, como también porque está sustentada bajo un escenario, un dominio que es el naval, que justamente la industria naval es la más costosa, pero una de las más importantes, teniendo en cuenta que justamente el 70-80% de la economía mundial se mueve a través del mar. Por otro lado está la cuestión medioambiental. Actualmente vemos muchas cuestiones de que si es muy progre, no es progre justamente el tema del medio ambiente, pero el tema medioambiental realmente en el Ártico es importante, no por una opinión progre, sino por un tema de justificar y recibir apoyo exterior. En un escenario que, según mi opinión, ¿sí? Para mí el poder duro, el poder militar es el más importante al momento de definirse una cuestión de disputa, no puede ser realmente utilizado, ¿sí? Al final, si el Estado no tiene la voluntad de utilizarlo. Por ejemplo, en el caso del Ártico tenemos países como Estados Unidos o Rusia o extra-ártico como China, que tienen poder nuclear o poder militar bastante importante, pero ellos no lo pueden utilizar en un escenario como el Ártico, tanto por accesibilidad como también como la crítica podrían recibir, ya que a menos que uno de estos estados invada la región, el otro no lo va a utilizar. Por eso es que el poder blando como el tema medioambiental es muy importante. Acá, para resumir en poquitas cuentas, que después estaríamos hablando más adelante, está la cuestión de que justamente Rusia es un actor que se lo reconoce, por no le interesa mucho el tema medioambiental, pero sí también le interesa, porque él sabe justamente que si destruye su propio país con medidas extra extractivas, puede dañar la región. O también Canadá. Canadá es un estado que es reconocido por tener varias medidas de cuidado medioambientales dentro de su país, como es lograr el perdón, justamente la reconciliación con pueblos nativos, como también crear varios parques nacionales en la región. Pero ellos también lo plantean desde un punto de poder blando, que es poder aumentar sus reclamaciones en la región bajo parques nacionales que capaz en el futuro pueden ser extraídos, ¿sí? Tengamos en cuenta que Canadá, también un ejemplo importante de Canadá es que ellos
tienen muy presente este poder blando porque buscan proteger su país, pero por ejemplo Canadá está en el top 10 justo con Australia como de los países con más empresas de extracciones mineras en el exterior, como es en el caso de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, que sus empresas han extraído minerales de una forma realmente destructiva y han destruido ecosistemas. Entonces tenemos este poder blando medioambiental que es muy importante acá para recibir apoyo exterior, ¿sí? Y después está el tema de los estados, cómo funciona acá el tablero internacional, mientras que en Medio Oriente funciona a través de proxies, no una acción directa entre estados, acá sí funciona a través de acciones presentes de los estados. No una confrontación militar directa, sino también tenés ejercicios militares de choque que se dan, pero también tenés principalmente actividades de empresas, megacorporaciones que actúan apoyando a estos estados, no solamente en temas energéticos, por ejemplo, para la explotación, que es lo más conocido en el Ártico, pero también en investigaciones. Tenemos investigaciones tanto de radares, temas militares, temas de biodiversidad. Muchas empresas quieren trabajar mucho más en enfoque en el Ártico justamente para estas investigaciones. Y eso lo hacen a través de apoyar a estos estados en sus reclamaciones en la zona. Gonzalo, la arquitectura del derecho y de las diferentes convenciones institucionales tras la Segunda Guerra Mundial fueron elementos fundamentales para pensar hoy el tema del Ártico. En ese sentido, ¿existe un marco legal internacional que medie las reclamaciones actuales por el Ártico? Bien, yo partiría con el tema de las reglamentaciones, cómo comenzó la carrera por el Ártico realmente, ¿sí? Podemos resumir que, bueno, en parte la carrera por el Ártico comenzó con el tema de los movimientos de los países, de los pueblos nórdicos, ¿sí? Como los vikingos, hacia el descubrimiento de lo que es Islandia, el descubrimiento de Groenlandia, la colonización de estas islas y después la llegada a América. Pero de un punto más práctico de carrera en sí, se puede encontrar justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Acá teníamos un escenario donde la carrera militar entre la Unión Soviética y Estados Unidos había unas desventajas, ¿sí? La Unión Soviética tenía una fuerte ventaja militar terrestre, mientras que Estados Unidos la disponía en naval y aérea. También tenemos en cuenta que en el 45 Estados Unidos tiró sus bombas nucleares en Japón, Nagasaki y Hiroshima, mientras que la Unión Soviética todavía no disponía de este armamento. Sin embargo, para el 49 la Unión Soviética ya lo había conseguido, pero todavía disponía de una desventaja que era la capacidad de disponer de un vector para poder lanzar esta bomba nuclear. Vector le llamamos a los instrumentos de transporte, ¿sí? Que se utilizan para lanzar las bombas nucleares. Para lo que es aproximadamente del 50 al 60, los misiles balísticos lanzados desde los silos todavía no se habían desarrollado. Un silo nuclear donde se guardan los misiles y se lanzan, y otro vector nuclear es, por ejemplo, los submarinos con capacidad de lanzar misiles, formando tanto los bombarderos estratégicos como los submarinos estratégicos y lo que son los silos nucleares, forman la triada nuclear, que en la actualidad 4 naciones nomás la disponen. Pero volviendo al tema de los bombarderos estratégicos, Estados Unidos disponía en aquel entonces lo que era el B-29, ¿sí? Y disponía de gran cantidad de ellos. Gracias a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos logró desarrollar justamente una gran fuerza aérea para poder trabajar en este escenario de disuasión contra la Unión Soviética, lanzando las bombas nucleares, que además estaban estacionadas en Europa. Entonces, la Unión Soviética recién para el 50 logró desarrollar un bombardero y tuvo que ver la forma para poder lanzárselo. El camino recto, digámosle, así de una forma simple, hasta Estados Unidos era complicada. Tenían que pasar por Europa, tenían que pasar al Atlántico. Entonces, recién ahí empezó a plantearse en poder pasar a colonizar justamente el norte de lo que es el Ártico, para poder llegar de una forma más rápida con sus bombarderos a Estados Unidos. Y ahí es cuando comenzó la carrera por el Ártico. Entonces vemos acá que realmente la cuestión del Ártico comenzó por un tema militar, y esto no cambió. Justamente años después, prácticamente en la década del 80, 90, se formó lo que es el Consejo del Ártico, que está conformado por 8 países árticos, ¿sí? Más 6 organizaciones que son indígenas, ¿sí? Los pueblos indígenas, y más 2 actores que son extra árticos, por así decirlo, que serían China y Japón. Estos confluyen en llegar a acuerdos, principalmente logran acuerdos con el tema ambientales, son los principales, como es el tema de la pesca, por ejemplo. Hay varios acuerdos que tienen que ver con el tema del cuidado de la pesca, que no se haya una sobreexplotación. Ni siquiera se puede decir que hay una explotación importante que no llega ni siquiera al 10% de la pesca realmente de la zona. Por lo tanto, es un cuidado muy importante y que China lo protege
fomenta esto y que Japón se encuentra en contra. Pero hay un elemento que el Consejo Ártico de su fundación no puede protestar ni se puede hablar del tema, y es el tema militar. El tema militar está completamente permitido, a diferencia de lo que es la Antártida. La Antártida directamente tiene que ser un lugar sin bases militares, sin confrontación militar, todo tiene que ser investigación. A diferencia del Ártico. El Ártico, en este Consejo Ártico, no puede involucrar el tema militar, porque los estados tienen permitido hacer lo que quieran en términos militares, menos claramente el tema de ensayos nucleares en la zona por temas medioambientales. Pero realmente es un complejo, está todos estos elementos, principalmente también, bueno, está después la cuestión de cómo reclamar zonas marítimas en la región, y eso tiene que ver con el tema de la cantidad de millas permitidas para poder reclamar. Eso lo podemos hablar en otro momento, en otro podcast, pero bueno, estos son los elementos principales del consenso que hay en la región con documentación, que relativamente se podría decir que funciona, ¿sí? Pero también es complicado por un tema de que funciona por un tema de que se complica la accesibilidad a la zona. Si fuese un lugar mucho más accesible, como es la cuestión, por ejemplo, del Medio Oriente, que puede ser por distintas zonas, es más fácil trasladar, ingresar, que esto lo otro, la cuestión ártica sería otra cosa, el consenso prácticamente sería nulo. En cambio acá, como todavía la presencia de cascote de hielo, el acceso, las dificultades por el clima y las grandes cantidades de masa de agua, todavía hay un consenso sobre ello. Me gustaría que habláramos de cuál es la cuestión del Ártico vinculada a la OTAN y a Rusia. Bien, la cuestión con el tema es bastante diferencial, se podría decir, entre la OTAN y Rusia. Rusia ha desarrollado una doctrina justamente que en sus propios manifiestos justifican que el Ártico es un punto de seguridad nacional para ellos, a diferencia de otros países como es Estados Unidos, que no es un tema, es importante, pero no es crucial en su seguridad nacional, que ahora Trump empezó a resaltar las cuestiones. Pero ni Canadá lo resalta mucho, y como mucho Dinamarca es el que más tiene en su doctrina de defensa la cuestión antártica. Pero dado a ello, vemos que Rusia es el que principalmente ha desarrollado una doctrina, principalmente teniendo en cuenta de que Rusia históricamente ha entendido que su situación geográfica la complica con una salida al mar. Desde Pedro el Grande, ¿sí?, de la fundación de la época zarista de Rusia, vemos una situación de que Rusia siempre ha buscado una salida con aguas cálidas, y eso ha encontrado el Mar Negro, justamente porque Rusia es tan agresiva con Ucrania y de no perder Crimea. Pero pasa que la salida por el Mar del Norte, ¿sí?, por lo que sería San Petersburgo, llega a ser a veces dificultosa, pues se vuelve bastante fría, aunque ahora es bastante más accesible, pero no le da una salida marítima tan importante como debería ser el Ártico, que le permitiría hacer un dominio marítimo mucho más grande. Por eso es que Rusia, en esta carrera, para poder reclamar mayor territorio dentro del Ártico, ha desarrollado muchas bases navales y militares, ¿sí? Aproximadamente podríamos hablar de que tiene 475 bases militares a lo largo de toda su costa norte. Muchas de estas son relativas, van cambiando su operacional, si van a tener más gente, menos gente, si van a estar operativos o no. Y muchas de estas bases fueron reabiertas de la era soviética, que muchos cerraron, prácticamente más de 300 cerraron para cuando cayó la Unión Soviética, y otras muchas se crearon. Actualmente se encuentran activas 13 bases aéreas, 10 estaciones de radares, 20 puestos fronterizos y 10 estaciones de rescate integradas. Pero se destaca principalmente la base Nukorchev, que es la base aérea más grande al norte de Rusia, y donde se encuentra la mayoría de los bombarderos estratégicos, por ejemplo, de Rusia, que prácticamente se fundó en lo que fue en la década del 30, todavía no había una militarización, pero después, bueno, para la década del 70 se empezó a militarizar mucho más la base, que ahora es una de las más importantes, y que también es el flujo actual de apoyo para todos los barcos mercantes que tienen capacidad de pasar por el hielo, que realmente son un poquitito, no llegan ni al 1%. Por otra parte, tenemos la cuestión de la OTAN. La OTAN, más allá de lo que es Dinamarca o Groenlandia, no tiene una participación importante dentro del Ártico. Poniéndolo así, tenemos que Rusia tiene aproximadamente más de 40 barcos rompehielos, ¿sí?,
de última vanguardia. Tenemos también que Rusia tiene, al igual que entendemos que existen los portaaviones, por ejemplo, nucleares o submarinos nucleares que funcionan con motores nucleares, por así decirlo, Rusia tiene, pero rompehielos nucleares. Entonces hay que entender la vanguardia militar que desarrollan ellos con el tema de rompehielos, y que también están desarrollando cada vez más y están modernizando estos rompehielos que tienen armamento. Hay algunos que tienen capacidad para lanzar misiles también, estos rompehielos. Entonces hay una gran diferencia. Mientras tanto, Estados Unidos tiene actualmente disponibles 2 rompehielos y que pertenecen a la década del 70. Entonces vemos realmente una disparidad enorme en la actualidad entre Rusia y lo que sería la OTAN. Actualmente podemos decir que la OTAN se ha vuelto a activar principalmente por la agresividad de Trump, pero también la preocupación de Dinamarca por la pérdida de Groenlandia, que es quien mayormente financia las operaciones y el entrenamiento militar en Groenlandia y lo que sería el Ártico. Por otra parte, podemos destacar la participación de Canadá en esto, que él busca más poder blando, digamos, dentro de esta doctrina de reclamaciones en el Ártico, pero también ha empezado a desarrollar bastantes inversiones en lo que tiene que ver investigación en el Ártico, tanto con búsqueda de investigación, como también fuerzas especiales para el Ártico, que es una particularidad que ni siquiera Estados Unidos tiene. En ese sentido, hablando de Estados Unidos y de China como entes independientes, por supuesto, en el caso de Estados Unidos a la OTAN, ¿cuáles son los intereses particulares en el caso chino y norteamericano en el Ártico? Bien, podríamos partir primero en el caso de, ya que venimos hablando de la OTAN, del tema de Estados Unidos con Trump. Trump claramente ve un escenario en que ya Estados Unidos no es el hegemón que debe ser y se está volviendo hacia adentro, hacia América. Para eso tiene que cerrar diferentes frentes y tiene que cerrar diferentes transiciones marítimas que tiene que asegurar. Prácticamente con la amistad que tiene con el presidente Milei se ha asegurado prácticamente el cruce del sur por la Argentina, ¿sí? Entre el Ártico y América del Sur. Después se ha asegurado actualmente también una fuerte presión que le ha metido a Panamá, con el tema del canal de Panamá. Y por otro lado, bueno, su lucha, en la cual ahora se puede decir que ya llegó una supuesta tregua con los hutíes con el tema del Mar Rojo. Pero le queda la cuestión del Ártico. El Ártico es algo que él no logra controlar y que recién podría controlarlo o asegurarlo si logra anexionarse Groenlandia. Finalmente, en lo que fue en las elecciones de principio de este año en Groenlandia, ¿sí? Porque Groenlandia es un estado autónomo dentro de Dinamarca. Ellos tienen capacidad de decisión autónoma de elegir su gobernante, su política interna, todo lo que tiene que ver con dentro de Groenlandia, tienen toda la libertad, como también tienen completamente mucha más libertad que, por ejemplo, Escocia, de poder votar si quiere independizarse. En este caso, en 2025, las elecciones en Groenlandia salieron que ganó un partido independentista, pero un independentista moderado. Estos son los demócratas de centro derecha que apuestan por una independencia de Dinamarca, pero moderada, porque justamente sus declaraciones del ministro de Groenlandia dice que entienden que deben buscar una independencia completa de Dinamarca y de cualquier otro estado, pero tiene que ser moderada, lenta, y en la actualidad, y por lo menos en un plazo mediano o largo, todavía necesitan a Dinamarca. Pero también en esos momentos, cuando empezó toda la discusión con el tema de Trump, que decía que quería anexionarla, que demás, que quería que sea de parte de Estados Unidos, ellos fueron contundentes, el primer ministro, que no aceptarían ni por ninguna medida formar parte de Estados Unidos. Entonces, ahí vemos una cuestión en que Estados Unidos realmente se encuentra complicada con el tema de Groenlandia, pero también hay que tener en cuenta su industria naval. Sin una industria naval fuerte no podés ingresar al Ártico, eso es más que claro. Y más allá que hace unos años, aproximadamente en el 2020, empezaron a aumentar las financiaciones para crear crear una industria naval con más rompehielos. Ahora, con la subida de Trump, se han caído muchos esos acuerdos de construcción. La mayoría de ellos eran con Canadá, que es el segundo país con más desarrollo en lo que es rompehielos, teniendo en cuenta que Canadá solamente tiene 3 rompehielos importantes. Entonces vemos que realmente Estados Unidos en su carrera es más de discusión que de ver algo real, realmente en operar en el Ártico, más allá de las pocas bases que tiene la OTAN en Groenlandia. En resumidas cuentas, Estados Unidos lo poco que puede operar en el Ártico
es lo que puede esperar de una cooperación con Dinamarca. No se pueden separar por nada del mundo. En ese sentido, Gonzalo, me resulta muy interesante lo que planteas porque podríamos hablar de una, si se quiere, militarización del Ártico y aquel país que tiene más desarrollo sería Rusia. Exactamente, sí. Justamente Rusia es el que tiene mayor capacidad para operar en el Ártico. Estamos hablando de rompehielos gigantes, ¿sí? Si uno se pone a comparar la industria naval, ¿sí? Militar, un rompehielo en avance tecnológico y peso queda en tercer lugar después de los submarinos nucleares y de los portaaviones nucleares, ¿sí? Entonces estamos hablando de una tecnología muy avanzada, muy poderosa y que tiene que resistir golpes realmente fuertes. Y además, justamente, Rusia es un país frío, por lo tanto, sus fuerzas armadas están capacitadas y están preparadas y se han tenido que desarrollar en una mentalidad de poder sostener ese tipo de vanguardia en un caso conflictivo por el Ártico. Después te da la cuestión China. China también depende mucho de esto, justamente del Ártico. Actualmente vemos que China, con su desarrollo económico, ha logrado muchos procesos beneficiosos, una industria naval muy potente, ¿sí? Que solamente está por detrás en cantidad de buques mercantes, está por delante de todos, además de Estados Unidos, y tan solo en construcción está por detrás de Corea del Sur. Pero tiene una dificultad China, que es el tema de sus rutas marítimas. Si no comercia, China se ahoga. Por eso ha creado la ruta terrestre, pero que tampoco es muy beneficiosa, teniendo en cuenta la cuestión India-Pakistán, que si pierde Pakistán-Cachemira, por ejemplo, se pierde sin una ruta importante y estratégica terrestre hacia Europa. Después tenemos la ruta por el mar, por lo que sería el Indo-Pacífico, lo cual también es complicado porque es una zona con mucha piratería, es una zona completamente militarizada por potencias tanto Estados Unidos, sino también estados como Filipinas que no están a favor de China. Entonces es una zona bastante complicada. Pero ¿qué le queda? El Ártico. Por eso el tema de su financiación en proyectos de investigación y proyectos también, porque tiene aproximadamente, ha desarrollado entre 3 o 4 rompehielos de gran envergadura realmente China, para poder navegar por el Ártico. Actualmente dispone de algunos buques mercantes que pueden navegar por el Ártico. No son determinantes para el comercio internacional, claramente, pero ya ha desarrollado esa capacidad. Por lo tanto, la cooperación que necesita China de Rusia es muy necesaria si quiere sostener esa creciente economía. Por lo tanto, China ve esta ventaja no solamente para poder explotar nuevos recursos, sino también poder ser un actor más estratégico en la región y poder generar un efecto de contención ante amenazas de Estados Unidos u otra potencia, pero también hacer que un Estado, aunque socio actualmente con China, no se quiera alejar China tampoco de Rusia porque sabe que haya una necesidad mutua entre ambos. Gonzalo, ¿cómo podríamos o cómo estaría adecuado pensar el futuro del Ártico? ¿O hacia dónde se puede pensar un escenario muy complejo de cooperación actual o un escenario un poco más, si se quiere, de conflicto en relación a los intereses geopolíticos en el Ártico? Bien, yo la cuestión del Ártico la veo como un posible próximo camino de conflictividad, realmente. Es poco, como te mencionaba, la carrera del Ártico no comenzó por un tema de descubrimiento en sí, comenzó por una cuestión militar realmente de poder asegurarse la zona para poder enfrentarse a otra potencia y tener una ventaja frente a otra potencia. Y acá teniendo un escenario donde se están queriendo meter todas las potencias, y no solamente potencias, sino megacorporaciones también en la zona, lo vuelve un punto de muy caliente conflictividad. Claramente no va a ser un conflicto que inicie ya. Primero hay que ver claramente qué pasa en el Pacífico. Si China logra asegurarse una salida libre y caliente hacia el Pacífico, luego va a tener que ver hacia dónde van a asegurarse su ruta marítima, porque Estados Unidos se va a poner más agresiva. Y claramente China ve que su salida por el Indo-Pacífico no es muy beneficiosa. Por lo tanto, va a buscar otra ruta marítima, que la más cercana va a tener que ser por el Mar del Norte. Por lo tanto, Estados Unidos se va a poner seguramente más agresivo con esa cuestión si la situación se ve así. Y Rusia, en este caso, como decían varios investigadores occidentales principalmente, la carrera del Ártico se intensificó más con el tema de la invasión rusa de Crimea, de Ucrania. Entonces, Rusia va a seguir buscando
financiar mucho más esta cuestión para mantener esta ventaja, teniendo en cuenta que cada vez los países europeos están financiando más los proyectos. Tenemos casos, por ejemplo, de Dinamarca, Noruega y Suecia, que han empezado a construir aproximadamente 10 bases navales en sus propios países y una más en Groenlandia. Entonces vemos que está empezando a desarrollar realmente un modelo de militarización intensa en el Ártico. Ahora bien, ¿cuándo se empezará a desarrollar? No se sabe bien. Primero hay que ver qué pasa en el Pacífico, diría yo. Le recuerdo a la comunidad que este podcast de Relaciones Internacionales, Geopolítica y Política Exterior requiere de su seguimiento, con lo cual, si no pueden compartir este conocimiento y esta actividad, sería muy interesante para el Centro de Estudios y para Matriz de Opinión. Gonzalo, no quería dejar de pasar que le contaras a la comunidad también tu medio de comunicación para que la gente esté informada de la actualidad. Gracias, Daniel. Bueno, yo tengo un medio de noticias que se llama Sonar Austral, sonaraustral.com, lo pueden encontrar tranquilamente, donde tratamos todos temas navales. Además, a fines de ahora, de comienzo, digamos más de junio, vamos a estar presentando el primer informe sobre temas del Ártico, ¿sí? Es un informe mensual que vamos a estar trabajando mes a mes, que vamos a resumir todos los sucesos que están pasando en el Ártico, tanto innovaciones tecnológicas como nuevas investigaciones o accidentes que llegan a ocurrir. Dado a esto, también quería destacar un elemento que principalmente para lo que es Latinoamérica, ¿sí? O América del Sur, principalmente destacando lo que es Argentina y Chile, que son países que tienen a la Antártida como escenario, es importante estudiar, tanto no solamente como investigadores que somos, o interesados en el tema, sino también los gobiernos, que se empieza a analizar más lo que está pasando en el Ártico. Tengamos en cuenta, que es un elemento que no mencioné con anterioridad, que todas estas instituciones de investigación, que se les llama, que están haciendo en el Ártico, por ejemplo, también está pasando en la Antártida. Estas instituciones de investigación, por ejemplo, lo que son los satélites, en el Ártico, en la Antártida también ocurren, que estos satélites que tienen mayor conexión y que no tienen choques con otras frecuencias, tienen mayor limpieza en la Antártida. Pero justamente estos satélites que se utilizan tanto para lo civil como es el GPS o el GLONASS que usa Rusia, también se usan para lo militar. Por lo tanto, cuando a veces se quiere decir que en la Antártida las investigaciones, tal tratado, que son para la paz y la armonía de la investigación, realmente muchas de estas investigaciones, como ocurren con muchas otras investigaciones también como medicina, van derivadas para la guerra. Entonces, es importante analizar todo lo que está pasando en el Ártico actualmente, esta carrera que está ocurriendo, para poder prever lo que pueda ocurrir en la Antártida. Recuerden una vez más suscribirse al canal Matriz de Opinión y Sonar Austral acá con Gonzalo de Dinamarca, especialista en análisis del comercio internacional y de relaciones internacionales. Por último, querido Gonzalo, ¿qué nos podríamos concluir de este escenario tan particular en el Ártico? Bien, por una parte, bueno, lo que les mencionaba, de Latinoamérica, América del Sur, prestar más atención a lo que está pasando realmente en el Ártico, como un ejemplo de lo que podría ocurrir en la Antártida a futuro, y por otro lado, ver que realmente el comercio y el tema naval es muy importante, y que actualmente el Ártico va a ser un escenario realmente de mucho choque, y que va a definir mucho también de lo que pueda ocurrir con China a largo plazo. Recuerdo una vez más que este podcast es desarrollado junto al Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, el Centro de Estudios, Ciudadanía y Asuntos Públicos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y con el apoyo estratégico y técnico de K Estudios. Gonzalo, muchas gracias nuevamente por tu conocimiento, por la participación activa en Matriz de Opinión. Le recuerdo a la comunidad, si quiere dejar sus comentarios, si quiere puede escribir al cosillero de comentarios, como también ponerse en contacto con Gonzalo. Y bueno, muchas gracias nuevamente por tu conocimiento, Gonzalo. No, gracias a ustedes, Daniel. Bueno, hasta luego. Hasta luego.